Entonces, tenemos entonces el circuito de control, circuito de potencia. Para este circuito de control, si se acuerdan, teníamos un interruptor, un pulsador para arrancar el motor. Esta era la bobina. Teníamos un pulsador de paro y teníamos un pulsador auxiliar, para un contacto auxiliar del contactor para retener la energización de la bobina y que el motor no se me apagara cuando dejara de pulsar el botón de arranque. Y acá teníamos el de potencia, los tres contactos de potencia que apenas pulsábamos acá, el arranque, se cerraba se cerraban estos y arrancaba el motor. Retirábamos pues el dedo y se mantenía retenido por acá, por el auxiliar de control. Luego pulsábamos parada y se detenía, se abrían los contactos de potencia y se me apaga el motor. Bueno, acá les tengo otros, esta vez son dos motores. Entonces, la primera línea es lo que ya teníamos anteriormente. Si ven la diferencia, cuando cambio acá, simplemente le agregamos una línea al sistema. Pero en esta segunda línea, lo que estamos es energizando con un contacto del primer contactor, ¿sí?, la bobina de un segundo contactor. Y esa segunda bobina, ¿sí?, me va a cerrar los contactos para energizar otro motor. Es decir, aquí tendríamos dos motores funcionando. El motor ¿Me puedes repetir esa parte? Claro. La diferencia, acá teníamos un solo motor funcionando, ¿cierto? Un solo motor con una sola bobina en el circuito de control y un solo motor, las tres bobinas del motor y los contactos. En el siguiente, lo que hoy vamos a mirar con dos motores, esta vez con la bobina, ¿sí? Recuerden que este contactor puede tener varios contactos auxiliares. Entonces, cogemos un contacto auxiliar de la primera bobina, de M1, y con ese energizamos otra segunda bobina para otro contactor, para que me maneje otro motor, ¿sí? Entonces, de tal manera que, ¿cómo sería cuando pulsamos el de arranque? Se energiza M1. Se cierra este contacto auxiliar de retención, arranca el motor M1. Ahora, como esta está energizada y este contacto depende de esta bobina, ¿sí?, entonces este contacto se va a cerrar también. Al cerrarse, da continuidad a esta línea y va a energizar la bobina M2 y arrancaría el motor 2, ¿sí?, que tenemos acá. Tendríamos entonces, esta vez, el segundo motor va a arrancar cuando arranque el primer motor. Depende del funcionamiento del primer motor. Bueno, si apagamos, pues desconectamos todo vuelve a quedar habilitado para arrancar nuevamente. Eso lo vamos a utilizar ahora más adelante, por eso se los mostré. Entonces vamos a empezar con lo que es el controlador lógico programable, ¿cierto? Es un dispositivo que tiene que hay que identificar las partes principales, digamos, externas, digamos, de un PLC. La alimentación. Aquí tenemos L1 y N. O sea, aquí estamos hablando de la línea y aunque parece neutro, pero realmente este PLC lo podemos conectar hasta 240 voltios sin ningún problema. O sea que la alimentación vendría aquí.
Este sería la Tierra. La Tierra es una conexión fundamental, ¿sí? Fundamental en dispositivos electrónicos. O sea, si usted está trabajando con dispositivos electrónicos, es importante que todos esos dispositivos estén conectados a una buena puesta a tierra. ¿Sí? Una buena puesta a tierra. Los dispositivos electrónicos requieren una puesta a tierra, digamos que mejor que cuando estamos hablando de instalaciones en donde no haya dispositivos electrónicos como tal. Por la sensibilidad, ¿sí? Recuerden que estos dispositivos trabajan con voltajes muy pequeños y cualquier cambio en la puesta a tierra, cualquier elevación del voltaje de puesta a tierra puede interferir con el funcionamiento del equipo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Que todo equipo electrónico que se esté trabajando y sobre todo estos equipos hay que hacerle su puesta a tierra, o sea, tienen que conectarla por seguridad, ¿sí? Y por calidad del funcionamiento o la robustez del equipo depende de todo lo que se conecte en él y una de ellas es la tierra. Aquí tenemos otra fuente. Internamente el PLC tiene una fuente. Aunque se alimente a 240 voltios o a 120, dependiendo del voltaje que se aplique, él internamente produce 24 voltios. 24 voltios. ¿Y esos 24 voltios para qué sirven? Como una batería que él tiene interna que va cargando. Esa batería sirve para alimentar las entradas. Y estas son todas las entradas. ¿Sí? Todas las entradas. ¿Cuáles son las entradas de un proceso? Bueno, ahí vamos a tener pulsadores, vamos a tener sensores y cualquier cantidad de dispositivos. Puede ser de protección, por ejemplo, un relé de sobrecarga lo podemos conectar a una entrada también. ¿Sí? Entonces, esta sería las entradas. Tiene la entrada, estamos hablando específicamente del PLC este Siemens, del 1200. Miren que tiene la entrada I, se identifica así con la letra I00, que es la entrada número 1. I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07. Y de aquí pasa a la I10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15. En total son 14 entradas que tiene el PLC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, si tiene 14 entradas este PLC, podemos manejar un proceso que tenga hasta 14 entradas, ¿sí? Es decir, si vamos a tener a manejar una caldera, por ejemplo, con este equipo, y la caldera tiene entrada de presión de nivel superior, nivel bajo de presión, nivel bajo, superior y bajo de líquido, tiene temperatura, tiene pulsador de arranque, pulsador de parada, entrada sensor de ventilación, sensor de llama, y ahí vamos sumando. Si parada de emergencia, alarma, bueno, la alarma es una salida. Si ese proceso no tiene más de 14 entradas, lo podemos manejar con este PLC. Lo podemos manejar con el PLC. ¿Por qué? Porque no supera. Pero si el proceso tiene, por ejemplo, unas 20 entradas, ya tenemos problemas con este PLC. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante a la hora de seleccionar un dispositivo de esto, porque no es, bueno, compremos un PLC. No. Primero miremos qué es lo que vamos a hacer.
con el proceso. ¿Qué tenemos, Profe, qué tenemos en en el esas proceso? entradas se conectan son los dispositivos que controlan o leen hacen las lecturas de las variables que usted acaba de mencionar, por ejemplo, en la candela. Correcto, sí, correcto. Entonces tú tienes un sensor de presión. Entonces, ese sensor de presión saca una señal, ¿cierto? Una señal. Esa señal, por decirte algo, es que cierra un interruptor y ese interruptor tú lo tienes, lo conectas a la entrada del PLC. ¿Sí? Son órdenes, digamos así, las entradas son órdenes que se dan, ya sea manuales o automáticas, dependiendo de del proceso. Bueno, bueno, ¿y qué hacemos entonces si el proceso tiene 20 entradas y yo tengo 15? Bueno, hay PLCs que son modulares, entonces se le pueden expandir las entradas. Le coloco un módulo, se llama así, módulo de entradas. Y también tiene para módulos de salida. Entonces ya no solamente voy a trabajar con 15, sino con agregarle. Y ellos vienen internamente y internamente uno los direcciona, o ¿cómo es? Ahora se me escapa la palabra precisa. Ahora se me escapa, ya más adelante les digo, cuando me acuerde, que uno internamente le dice, bueno, vas a trabajar con tantas entradas, ¿sí? O con tantas, tienes el módulo, la CPU tal, y tienes el módulo, te voy a agregar el módulo tal. Y él automáticamente cambia su configuración, se llama así. La configuración, uno le cambia la configuración y lo pone, le coloca memorias adicionales o salidas también adicionales. Eso se da en la configuración del PLC. Este Y PLC que la manejamos nosotros, velocidad de él es igual, o sea, porque usted sabe que de pronto, en caso, por ejemplo, si nos vamos a un computador, si uno le ya, anexa a sí, veces. sí, sí, ya te voy a hablar, ya hablaremos más adelante de eso. ¿Qué pasa con la velocidad de un PLC? ¿Cierto? Eso lo miraremos más adelante, claro que sí. Obviamente eso afecta, sí, pero a menos que sea un proceso muy delicado, ¿cierto? De mucha precisión, ¿sí? Mucha precisión. A veces ¿por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, un proceso para controlar presión, temperatura y nivel y resulta que esas variables funcionan, se mueven cada segundo, cada 10 minutos o cada 5 minutos Entonces, digamos que el PLC ahí la velocidad no lo afecta, pero si tú tienes un dispositivo para manejar una cantidad de actuadores que son muy rápidos, ahí sí ya la velocidad es fundamental. Entonces tienes que mirarle la velocidad de respuesta del sistema. Eso ya tiene que ir adecuando el PLC a las necesidades que tú quieras, ¿sí? O sea, ¿qué necesidades tengo? ¿Qué velocidad quiero? Ahora miraremos un poquito más de eso. Bien, acá tenemos las salidas del PLC, las Q. En Siemens se identifica así, con las salidas con la letra Q. Otras marcas, Omron, Alan Bradley, Festo, cada uno tiene su forma de identificar las salidas, ¿sí? Y las entradas. Siemens la llama I01. ¿Sí? Las otras entradas de otros PLC pueden tener otro tipo de nomenclatura, pero esto lo llaman así. No es algo que esté normalizado, que todas tienen que ser con no. Bien, este PLC que nosotros manejamos acá en la universidad tiene entradas análogas, ¿sí? Y salidas análogas también, ¿sí?
Sí, estas entradas que les estoy mostrando aquí son salidas digitales, o sea, unos y ceros, unos y ceros. O sea, pulse, se cierra o se abre el contacto. ¿Sí? Lo mismo que estas que están acá, son salidas digitales, es decir, prenda o apague, prenda o apague. Cuando trabajamos con salidas análogas y entradas análogas, ya podemos manejar procesos que no son secuenciales, sino realimentados. ¿Recuerdan al principio que hablamos de los dos tipos de procesos, secuenciales y realimentados? Entonces, las entradas digitales generalmente se utilizan para procesos secuenciales, prenda y apaga, prende y apaga. Y las análogas, entradas y salidas análogas para procesos de control realimentados, es decir, controlar el nivel de un tanque cerrando proporcionalmente la válvula de entrada de agua o variándole la velocidad también si es un control de temperatura de un aire acondicionado, regulándole la velocidad del compresor. Eso ya sería con entradas y salidas análogas. ¿Sí? Análogas. Bien. Miremos entonces, acá tendremos ya la conexión del PLC. Esta es la conexión. Así tal cual se tiene que conectar el PLC que manejamos en la universidad. De esta forma. ¿Sí? Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Dime. En la parte de arriba que está dice M y al lado está 1M. Esas conexiones que son, ¿qué significan? Ya voy. No te me adelantes. Con calma, muchachos. Ustedes van más rápido que yo. Ya tienen que acelerar. El problema es que si acelero se me quedan otros. Miren. Aquí la fase, línea neutro. 240 voltios le podemos conectar al PLC, la entrada, esa es la fuente, la alimentación, la potencia, la entrada de potencia al PLC, la alimentación del PLC. Entonces fíjate que aquí aparece la pregunta que acabas de hacer. L es el positivo de la fuente de 24 voltios y M es el negativo, ¿sí? M es el negativo. Entonces aquí tendríamos, mira que el positivo lo vamos a llevar al interruptor. Recuerden que estamos hablando del control, vamos a hacer el mismo arranque de los dos motores, pero con PLC, ¿sí? Con PLC. Entonces, el positivo siempre lo vamos a conectar así. Positivo de la fuente del PLC o de la fuente del PLC, la fuente interna, se llama así una fuente interna, de 24 lo llevamos al interruptor. Y del interruptor salimos y lo llevamos a la entrada I00. ¿Sí? Puede ser otra, pero aquí la coloqué en la I00. Ahora, ¿qué sucede acá? Este señor, entre este punto y este punto, lo que vamos a tener es un interruptor, como una especie de switch que cuando este señor se pulsa, ahora miraremos eso, se cierra y él va a alimentarse internamente, le va a llegar una señal interna al PLC. Pero todo eso lo miraremos con más en su momento, ¿sí? Lo que quiero ahora que vean es cómo se conecta esto, línea y neutro. ¿Cómo se conectan las fuentes? ¿Sí? Fíjense que solamente conectamos los pulsadores, normalmente abierto para arrancar y normalmente cerrado para parar. De esta manera, 00, 01. ¿Sí? No hay más conexiones de entrada al proceso. Ahora, si queremos colocar la protección del motor, ¿dónde iría? Entonces acá también partiríamos de este mismo punto y aquí colocaríamos un contacto del relé térmico, por ejemplo, a la entrada I00. Eso lo iremos aumentando la complejidad a medida que vayamos avanzando. Ahora bien, las salidas, miren acá. Nos traemos una línea
la línea, ¿sí? Y la conectamos a 1L. Y la otra, fíjense que son dos, la otra fase, no las traemos y las conectamos a los contactores, a los A2 de los contactores. Entonces quedaría, miren que las bobinas, los contactos A1 y A2 de las bobinas irían a las entradas del PLC, Q0 y Q01. ¿Sí? Y este señor estaría conectado también a la fuente. Es decir, miren que entre este punto 1L y este punto A2 tenemos aplicado ¿cuánto? 240 voltios para energizar la bobina. Ahora, si hay 240 voltios, ¿qué necesitamos entonces en ese proceso? ¿Qué necesita el PLC? Eso es lo que vamos a mirar. Entonces, mírenlo acá. Tenemos acá, ya tal cual como está conectado, ¿sí? Aquí. Entonces, fíjense que este mismo circuito de control es lo que hemos hecho acá con el PLC, en donde tenemos pulsador de arranque, pulsador de parada, acá está arranque, parada, a la bobina M1 y la bobina M2. Fíjense que es lo único que conectamos al PLC. Cuando se conecte el PLC, cuando se vaya a conectar, generalmente siempre tienden a hacer esto, a conectar este pulsador, este contacto y este otro contacto. No, solamente hay que conectar las entradas y las salidas, ¿sí? Bueno, ¿y quién me hace toda la lógica de esto? El PLC internamente. Entonces, vamos, completamos. Dime. ¿Se pueden conectar en cualquier entrada y en cualquier salida o tienen que ser específicas? Porque ahí usted en las entradas la conectó en el I00 y en el I01. Pero pueden ser otras o... Cualquiera. Tú puedes coger la que tú quieras. No hay problema. Siempre y cuando sea entrada digital. ¿Sí? Digital. O sea, discreta. 1 y 0. Pero puedes utilizar cualquiera de las 14 que miramos ahora. No hay, todas son iguales, mejor dicho, porque el voltaje que le estás aplicando es el mismo. Bien, mire entonces, aquí sí ya tendríamos el esquema completo. Fíjense acá, ¿qué estamos haciendo? La bobina del contactor, esto es muy importante, para que ya ustedes tengan una visión general de qué es un control, de arrancar o controlar un proceso con un PLC. Miren, la bobina se energiza. Al energizar, cierra los contactos y esos contactos, miren que están alimentando un motor, ¿sí? De una fuente, a través de los contactos, ¿sí? Conectados a una fuente, estamos alimentando al motor. Como son dos, tendríamos otra bobina igualita aquí, alimentando otra, manejando los contactos para otro motor, ¿ya? Eso es básicamente la instalación que se haría para controlar el arranque. A mí me gustaría que bueno, yo la parte de acá en la salida donde va el motor con el contactor entiendo un poco, pero arriba no, o sea, ahora no me cuadra el circuito de los interruptores. O sea, porque no entiendo bien cómo sería ahí la conexión de ellos, no entiendo esa conexión de ellos ahí. Espérate, es que todavía no hemos llegado allá, amigo, por eso no lo has entendido. Ah, ¿sí? ya. Todavía no hemos llegado allá, usted va muy rápido. Ya. Aparte que hay otro que va más despacio, entonces tengo que ir sin acelerar mucho. Sí, lo que quiero que tengan aquí claro, no se me vayan adelantando mucho todavía los que están. Lo que quiero que tengan claro es cómo, ¿sí? Cómo se conectaría a un proceso de este tipo. ¿Sí ven? No hay que hacer
conexiones internas de nada. Simplemente hay que conectar entradas y salidas y saber cómo se conecta. Es importante, es decir, yo no le puedo meter 240 voltios a una entrada de esta. Entonces yo no puedo venirme con 240, que puede ser un error que se puede cometer, ¿sí? Y te tiras el PLC o te tiras la entrada esa y se dañaste una entrada, ¿sí? Hay que manejarlas con 24 voltios. Y las salidas, fíjense que las salidas sí están hechas para manejar 220 voltios. Entonces ahora miremos, vamos a un poquito más. Bueno, ahí tendremos el circuito de potencia. Entonces miren, ahora sí. Volvamos nuevamente a nuestro circuito de control, porque realmente el PLC trabaja en el circuito de control, ¿sí? Recuerden, la potencia, miren acá, la potencia es esta, pero eso no tiene nada que ver con el PLC. ¿Sí? El PLC no va a arrancar el motor. Quien lo va a arrancar es el contactor. Los contactos que manejan la bobina que está manejada por el PLC. Ahí sí. Entonces, lo que nosotros nos centramos en el PLC es en el circuito de control, ¿sí? El circuito de control. El circuito de potencia ya depende de los contactos del contactor para que maneja los respectivos motores. Entonces miremos acá. Lo que realmente tenemos, miren, es una fuente conectada en paralelo. Aquí lo que hace el PLC es cerrar un interruptor. Cuando pulsamos acá, ¿sí? Cuando pulsamos ahí, él crea una continuidad. Entonces él cierra este contacto aquí, ¿sí? ¿Y qué hace con ese? Genera un 1 lógico y se lo manda ¿dónde? Lo manda a una memoria, pin, y lo guarda ahí en la memoria, queda en la memoria S1, es decir, oye, la entrada 100 tiene un 1, o sea, tiene una continuidad, es lo que le está diciendo, cuando pulsamos acá. ¿Sí? Él hace todo el proceso, todo lo que tenga que hacer, corre todo el programa y al final, ¿qué debe decir? ¿Qué debe hacer a la salida? Hey, arráncame primero, energízame. Bueno, no, porque ahí, como lo estamos arrancando, podemos perfectamente, arráncame o energízame la bobina M1 y la bobina M2. Eso es lo que está haciendo el PLC. Cuando pulsamos aquí, retiramos y ellos quedan energizados. ¿Ya? Fíjense que tenemos acá, eso es una entrada de relé, se dice así. Más adelante vamos a ver cómo funciona una entrada de relé y cómo funciona una salida de relé. Él hace todo el proceso, le pulsamos, mandamos un 1, la CPU toma ese 1, toma el programa, hace todo lo que tiene que hacer y al final dice, hey, hay que prender el motor 1, la bobina 1, la salida, el motor no, la salida 00 y la salida 01. Hay que energizarla. ¿Qué hace él? Cierra un interruptor y acá cierra otro interruptor. Y fíjense que estas bobinas están energizadas a 240 voltios. Miremos la continuidad. Salimos del rojo, llegamos a una entrada, a un común, se llama así, el común, I, hay unos PLC que lo tienen como común I, este es el común, del común cierra el interruptor, va a la bobina y llega a la otra fase. Entonces miren que lo que tenemos es una fuente de 220 voltios aquí, conectada en paralelo con la bobina. Y si tenemos 240 voltios, perdón, aquí conectado a esta bobina, ¿qué pasa con esa bobina? Me cierra los contactos y me arranca el motor. Lo mismo sucede con esta otra. Miren que el común, vamos a este.
Y el PLC lo que hace realmente es un cierre de un interruptor para energizar la corriente, la bobina del contactor 2. ¿Sí? O sea, simplemente es un switch. En última, estos PLC lo que están internamente trabajando es con switches, cerrando y abriendo si quieren energizar. Ahora sí está claro. Sí, o sea, yo ahí entiendo entonces que ya no es que tengamos como un contacto directo entre la parte de control acá en los interruptores, sino que, o sea, son el mismo tipo de interruptores, pero ya ellos lo que van a hacer es controlar unas señales de entrada a PLC para poder llevarlas a... Sí, Pues correcto. Tú vas a darle una señal de entrada al PLC. El PLC la coge y él hace lo que tiene que hacer. Ahora miraremos bien esa parte con más calma y miraremos cómo evoluciona un PLC. Entonces miremos la arquitectura de un PLC. ¿Qué tiene un PLC? Básicamente, ¿no? Porque tiene cantidad de cosas, pero vamos a ver lo básico para que ustedes entiendan cómo funciona. Básicamente, ya después algún día ustedes me los encontraré por ahí, trabajando por allá en no sé qué empresa y son unos tesos en PLC, que dicen, no, lo que usted nos enseñó es la cuota inicial. Así es, esto es una cuota inicial de cómo funciona un PLC. Existen cantidad de funciones, increíble lo que tiene esto. No termina nunca de aprender con estos aparatos. Una CPU, ¿cierto? Como la tiene todo un procesador, lo que hablábamos al principio. Este es el cerebro del PLC, como lo tiene un computador, como lo tiene cualquier equipo, dispositivo que haga operaciones, que haga operaciones lógicas, ¿cierto? Bien, una CPU que es la unidad de procesamiento central, el cerebro del tipo. Tiene una memoria para el programa del usuario. O sea, aquí es donde vamos, donde se va a cargar el programa. O sea, el dibujito que acabamos de hacer del circuito de control va a llegar ahí, a la memoria del programa de usuario. Él lo decodifica y lo pone en términos de direcciones de memoria, porque realmente es direcciona. Aquí hay una I0, la I1, la I, ¿sí? Está todo organizado con su lenguaje de programación. La memoria en donde está. Nosotros lo vamos a llamar simplemente la memoria del programa usuario y ahí va a llegar el diagramita ese que acabamos de hacer allá. Ahora les muestro bien. ¿Qué otro componente tiene? La memoria de entradas. Es decir, no solamente es la entrada como tal, estas entradas que acabamos de ver, es la memoria de entrada. Es decir, él va a guardar, la CPU va y revisa todas las memorias, todas las entradas, perdón, revisa todas las entradas. ¿Cómo está I0, I00? No está a 0, no tiene. ¿Cómo está I01? Ah, no, un 1 lógico, está cerrado. Ah, listo, entonces vamos y guardémosla. Y guarda. Direcciona en cada memoria, le pone su estado lógico. ¿Qué otra cosa esta tiene? La memoria de salida, dime. La CPU recibe todos los mensajes que uno le da en código binario, ¿cierto? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahora miraremos eso. La memoria de salida. La memoria de salida. Entonces, si la CPU hace un cálculo o ejecuta el programa y al final le dice, ve, préndeme el motor, la salida 1, energízala. Entonces manda ese 1, lo manda a la memoria y ahí se queda, ¿sí? Ahí se queda. O si tienes un temporizador, entonces ese dato, el tiempo, ¿sí?, de ejecución, lo contó, y lo mandó a la memoria de salida. Si tienes un contador, si estás contando objetos para controlar un proceso donde necesitas contar objetos, que es muy común, ¿cierto? Muy común. Bueno, ese dato lo tienes aquí.
Ya terminó, contó 5. Ah, bueno, mándalos a la salida, manda la memoria de salida. Y también puedes realimentarse la CPU de esa dirección que tiene ahí, de esa dirección, de ese dato que tiene en la memoria. ¿Por qué? Porque la necesita de pronto para aprender algo más por allá o para con un tiempo o con un número de cajas de proceso, yo tengo que activar no sé, un brazo mecánico para que mueva y empaque algo. Entonces necesita realimentarse la salida en la CPU de los datos de salida. ¿Y qué otra cosa es? La memoria de datos variables, todos los cálculos que haga. Entonces, si va contando tiempo, porque acá podemos contar, perdón, si vamos a calcular tiempos, temporizadores on-off, perdón, on delay, off delay, y hay una cantidad de temporizadores acá impresionante. Y los datos, los cálculos, aquí los va teniendo, ¿sí? Entonces, si ustedes les dicen, hey, a los 5 segundos necesitamos apagar tal cosa. Entonces a los 5 segundos, ¿sí? Él hace esos cálculos acá. En esta memoria los guarda ahí, memoria de datos variables, los va teniendo. Bueno, la comunicación. ¿Cómo es la comunicación? Entonces lo tenemos a través de un computador y a través de un cable, ¿sí? Ethernet industrial, ¿sí? Protocolo Profinet. El protocolo depende ya de la trama de la señal que se envíe, entonces ya hay bit ¿sí? Es una cantidad, más adelante miraremos el protocolo ese como es, eso simplemente es una secuencia de bits que van diciendo, este es para una señal de entrada, este es para una realimentación, aquí va el mensaje. Esos protocolos hay muchos protocolos. El que utiliza este es el Profinet. Después lo miraremos más detalladamente. Entonces, ¿cómo funciona? Mire, hacemos el programa acá en el computador, aquí. Miren que es el mismo que tenemos allá, porque lo hacemos gráficamente. No tenemos que hacer ese programa en otro tipo de lenguaje, ¿no? Lo hacemos así. Ahora, si alguien quiere hacer lo otro, sí hay. Aquí es donde yo digo que, por ejemplo, hay PLCs que tienen el lenguaje GraphSet. ¿Se acuerdan que vimos al principio? Entonces se hacen los dibujitos como si fuese GraphSet, tal cual. Entonces, le enviamos este programa a la CPU y él lo guarda y lo tiene en su memoria. Bien. Bueno, ¿cómo es la programación y el direccionamiento? Entonces, miren, vamos a tomar nuestro caso, que ya lo conocemos, ¿sí? Ese mismo, y lo vamos a direccionar como si fuésemos a programar el PLC, ¿sí? Quedaría de esta forma. ¿Ya? El pulsador, déjenme si yo lo tengo acá, no. ¿Sí? Aquí el pulsador de entrada, el pulsador de parada, ¿sí? Lo represento como normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque acá está cerrado. Entonces tengo que buscar dentro del menú del programa, que eso ya lo vamos a ver cuando estemos trabajando con el PLC, buscar allá en el menú y pegar esa instrucción aquí. Se llama una instrucción de relé, normalmente cerrada. Armamos la siguiente. Entonces, pero ¿qué dirección tiene? Miren que como es una entrada, tengo que direccionarla como entrada. ¿Por qué? Porque vamos a manejar, arrancar y apagar unos motores. Entonces, aquí la dirección es I01. La dirección que tiene acá mi PLC.
que habíamos dicho, aquí está, miren. Y, bueno, la cambié, pero no importa. Aquí es como si fuese, bueno, toca cambiarla ya. La tenemos como I00, la entrada es esta, I00. Esta dirección es la que vamos a colocar acá. Entonces tocaría cambiar esta. Vamos a cambiarla para que nos quede I00 y esta sería la I01. Entonces tenemos las dos entradas. ¿Qué hay en paralelo con ese pulsador? Con ese pulsador, miren, una señal de relé, una instrucción de relé, se llaman así, correspondiente a la bobina 1. Pero acá ya no tenemos como tal bobina, sino salida. Entonces, esta Q00 va a tener una instrucción de relé que va a ser esta. Es decir, cuando se energice Q00, se cierra este contacto. Se cierra este contacto. Va a funcionar con la misma lógica que veníamos hasta ahora. ¿Sí? Y también se va a cerrar este otro. ¿Sí? Este otro. Y luego me va a energizar la salida Q01. O sea, ya quedaría energizadas las dos bobinas y mis motores estarían funcionando. Por lo general, si yo tengo entradas y las tengo normalmente cerradas o normalmente abiertas, ¿sí? Las dibujo normalmente como están en el diseño, ¿sí? Si es cerrada, cerrada, si es abierta, abierta. Pero los PLC, todas las entradas físicas se toman como si estuviesen abiertas. O sea, que yo voy a conectar la instrucción, perdón, el pulsador para esta entrada, entonces lo tengo que conectar como si estuviese abierto, Pero eso a la hora de ya la implementación del proceso se tiene que cuadrar. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento del PLC? Entonces, lo primero que hace es un ciclo de barrido. ¿Sí? O mejor dicho, todo el funcionamiento es un ciclo de barrido. Ahora vamos a mirar el ciclo completo del PLC. Entonces, lo primero que hace un PLC cuando se energiza, cuando se pone en modo run, los PLC hay que colocarlos en modo run para que él corra, ya quede corriendo su proceso, quede corriendo y quede funcionando. Cuando se apaga, se pone en modo stop y ya no está, deja de operar el proceso. Entonces, apenas se coloca en modo run, él lo que hace es un escaneo de entradas. Va y busca qué valores hay en las entradas. ¿Sí? ¿Sí? Tengo 1, 0, ¿sí? Y esos datos, todos esos datos, los manda ¿a dónde? A la memoria de entradas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Memoria de entrada del PLC. Acá. Aquí. Entonces, lo primero que hace el escaneo es revisar cómo están las entradas. Y esos datos los manda aquí a la memoria de entrada, los tiene ahí. ¿Cuánto dura ese proceso? Microsegundos. Microsegundos. Eso no demora nada, microsegundos. Luego empieza la ejecución del programa. Empieza desde la primera instrucción a ejecutar todo esto hasta la última instrucción. Cuando ya termina la última instrucción del programa, hace el escaneo de salida y él dice, manda a la salida, a las salidas como tal, el estado en que han quedado después de hacer todo este programa, todo este barrido. ¿Sí?
Es decir, ahí es donde, si lo hiciéramos lentamente, digamos, no tan rápido como lo hace él, primero verifica las entradas. Si pulsaste el botón de arranque del motor, él va a decir, hay una entrada, en la entrada 1, 0, 0, tenemos un 1. ¿Sí? Él ejecuta todo el programa, va y toma esa dirección, lo que tenga el valor de esa dirección, ¿sí? Y el resultado es que energices Q0 y Q1. ¿Listo? Y eso es lo que le dice, pero ¿dónde coloca esa en la memoria de salidas? Y al final toma todo lo que hay en la memoria de salida y lo manda a la salida. Y dice, ahora sí, arranca. Muy lento ahora, como lo escribí, pero eso con un PLC, esto lo hace en microsegundos y esto en milisegundos. Milisegundos. O sea que esto, uno no ha terminado de pulsar el botón cuando ya el PLC te está dando las órdenes hace rato. ¿Sí? Profe, esa lógica es como la misma que lleva el conjunto de un punto suma con un controlador, ¿no? O sea, donde el punto de referencia sería el programa, la entrada, y serían las memorias de entrada acá y la salida sería el error. Entonces ya las acciones finales son las que la da el controlador. No. Es otra óptica. No mezcle eso porque te puedes enredar. Acá es más sencillo, allá de hecho es más complicado. Allá haríamos lo mismo, pero bajo otras circunstancias, lo podríamos mirar después con más calma. Pero no, de pronto ahí no lo mezclemos de esa forma. Es otra forma porque acá, o sea, acá simplemente es una operación secuencial que está haciendo el proceso. Es un proceso secuencial simplemente. Tú verificas, vamos a mirarlo aquí con calma. Mira, tú le dices, lo pones en modo run. ¿Qué hace él? Va y mira a ver el estado de las entradas, ¿cierto? Y aquí estaría la primera instrucción. Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver de acuerdo al programa que tenemos. Miremos acá. Entonces, está aquí en la primera instrucción, pero él antes hizo el barrido de las entradas. ¿Sí? ¿Qué hizo? Fue a la dirección que había en I01 y encontró que había ahí un 1. ¿Por qué? Porque está cerrado. ¿Sí? Fue a la dirección I00 y ¿qué encontró? Un 0. Y lo guardó ¿dónde? En la memoria de entradas. Y ahí quedaron. Eso lo hizo en microsegundos, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué? Ya empieza a correr. Primero tiene todos los estados esto. Luego, ahora sí empieza a ejecutar y se va a este punto y dice, bueno, ¿cuál es la instrucción de la memoria del programa de usuario que tengo aquí? Entonces él empieza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ese es el orden. Entonces la primera instrucción que se encuentra es la I01. Y le pregunta, bueno, si hay en I01, ¿qué dato hay? Entonces la CPU va y le pregunta al archivo de entrada y el archivo de entrada le dice, vea, ahí hay un 1, o sea, hay continuidad. Listo, eso es lo que sucede. Lee la terminal esa, ¿sí? Y pregunta, ¿existe continuidad? Sí, sí hay continuidad. Listo. Y sigue a la siguiente instrucción. Entonces, pregunta ahí, ¿hay más instrucciones con lógica con esta? Sí, profe. Entonces, sí hay, correcto, sí hay más. Entonces, vuelve al inicio y dice, hey, ¿cuál es la instrucción del programa? Él dice, está I00. Ok, I00 tiene continuidad. No, no tiene continuidad porque está abierta. Eso fue lo que encontró en el archivo de entradas, ¿cierto? Ok, entonces
Ya entró por este camino, le dijeron que no, ahora arranca por este otro. ¿Hay más instrucciones OR con relación a esta? Sí. Ok, dime la dirección. ¿Qué entrada es? Una entrada de relé, una dirección de relé. Ajá. ¿Hay continuidad en esa? No, ¿por qué? Porque la salida de esta estaba desenergizada, entonces aquí no hay continuidad. ¿Sí? No hay continuidad. Él volvería a preguntar, ¿sí? Como no hay más continuidad, bueno, hay más instrucciones OR con esta, porque tiene que verificar que no haya más. No hay más, solamente eran estas dos. Entonces, obtiene la instrucción, la dirección de la instrucción energizar salida. Dime qué es lo que hay a la salida. Q00. Ok. Entonces, como las condiciones son falsas, es decir, no hay continuidad, escríbeme en la salida 00 un 0 y dejas al motor quieto, no lo arranca. ¿Por qué? Porque nadie ha pulsado arranque todavía. ¿Ya? Y pasa al siguiente escalón, que sería este. Y vuelve a ejecutar lo mismo. Pregunta. Primero obtiene la dirección. ¿Qué dirección hay? Q00. Nuevamente, ¿sí? ¿Existe continuidad? No existe continuidad. ¿Hay más instrucciones en lógica OR con esta? No hay más lógica, ¿sí? Obtiene la dirección de la instrucción, energizar salida, es decir, ¿qué dirección hay? Q001, Q01. Listo, entonces colócame un 0 en esa salida. Nada, no pasa. O sea, acabas de conectar el proceso, el PLC al proceso, lo colocaste en modo run y el PLC te escaneó las entradas, te ejecutó el programa y ahora ¿qué hace? Estos estados los manda a la memoria archivo de salidas. ¿Sí? Entonces hace el escaneo y le dice, mándame 0 y 0 a la salida Q0 y Q1. En ese momento es cuando, si el motor se le dio la orden, arrancaba, y si no, sigue apagado. No hay problema. ¿Ya? Y así hace nuevamente el ciclo de entradas. ¿Sí? Entonces vamos a suponer ahora que este señor ya pulsamos el arranque del motor. ¿Sí? El pulsador de arranque del proceso lo acabamos de pulsar. Entonces, nuevamente hacemos todo el proceso para que se entienda bien esto. Entonces, se para acá. Lo primero que hizo el PLC es barrió las entradas. ¿Y qué encontró en la entrada 01? Un 1, una continuidad. O verdadero, si también lo puede llamar así. ¿En qué encontró en 00? Verdadero también, continuidad. Listo. Eso lo guardó en la memoria, archivo de entrada. Ahora empieza la CPU a correr. Dame la dirección, la primera dirección, 01. La entrada 01. ¿Qué hay ahí? ¿Hay continuidad? Sí hay continuidad. ¿Hay más instrucciones con lógica AND? Sí hay más instrucciones. Entonces vuelve. ¿Cuál es la dirección? I00. ¿Existe continuidad? Sí existe continuidad. ¿Ok? Como sí existe continuidad, pasamos acá. Y dice, ¿hay más instrucciones con lógica AND con esta? No hay más. No. ¿Por qué? No hay más. Ya de aquí para allá no hay más. Entonces, ¿qué le dice obtén la dirección de la instrucción de salida? O sea, ¿cuál es la salida? Q00. Listo. Entonces, ahí en esa Q00 me vas a escribir un 1. ¿Y qué pasa en ese instante? Entonces, cogió ese 1 y lo mandó al archivo de salida del PLC. Listo. Y sigue ejecutando el programa. Sigue ejecutando para el siguiente escalón. ¿Sí? Nuevamente obtiene la dirección, lee la terminal, aquí estamos en este punto. ¿Existe continuidad? Sí existe continuidad. ¿Hay más instrucciones lógicas en AND con esta? No hay. Entonces dice, obtén la dirección que es Q001, ¿sí? Y allá vas a colocar un 1. Entonces tenemos un 1 en Q00 y un 1 en Q01. Ahora hace el barrido de salida.
Entonces, el 0,1, lo que hay en la dirección, ojo, lo que hay en la dirección 00 y 01, colócalos en la salida del PLC, en Q00 y Q01 respectivamente, lo colocas ahí. Y en ese instante, ¿qué hace? Arranca el proceso y empieza a funcionar el motor, los motores, todos los dos motores, ¿sí? Y él se mantiene en eso, vuelve a escanear, entrada, ejecuta el programa, vuelve y mientras encuentre lo mismo, va a seguir dando la orden, mantén prendido el motor, los motores, y va a barrer eso lo hace en milisegundos, hace el barrido completo. Si el programa es muy grande, se puede estar durando unos 20, 30 milisegundos por barrido de todo el proceso. O sea que eso, él se mantiene en eso. Se mantiene y repite su proceso de barrido todo el tiempo. Y actualizando entradas, actualiza salidas. Ahí. Hasta el momento en que encuentre que la entrada 01 era 01, ya se me olvidó, esta esté abierta. Ahí sí, si vuelve vas a encontrar que cuando esta está abierta no hay continuidad y le dice a este apágate, mándame 0 a la Q00, mándame aquí también un 0 porque ahí esta depende de esta y manda un 0 a esta. Y ahí se apagaron los motores. Ahora sí, ¿qué preguntas hay? Profe, yo me confundo un poco en la parte donde pregunta pues si hay más instrucciones con AND o si son ORs. Eso no lo entendí casi. Muy bien. Vamos a repetir. ¿Más tiene esa duda? Vamos a hacerla cuando ya arrancamos el proceso. Acá con esta, ¿listo? Realmente es porque se hace, lo hago de esa forma, que me parece muy fácil pero el PLC lo que busca es, digamos que mientras está corriendo el programa, es verificar por dónde hay continuidad, ¿sí? Por dónde hay continuidad, por dónde me puedo meter para llegar acá. Si no, es decir, la primera es esta, pero después hay dos opciones, esta o esta. Entonces, primera verifica uno. Si esa no se cumple, se va por la siguiente. ¿Sí? Se va por la siguiente. Entonces, miremos nuevamente. Acá. Entonces, obtiene, o mejor con la otra que hay con OR y AND, mejor con esta. Acá, que tiene que verificar dos. Listo. Entonces, hace el escaneo de entradas, verifica cómo están las entradas, va a encontrar que hay un 1 en la 01 y un 0 en la 00. Entonces, eso lo guarda en el archivo de memoria de entradas. Obtiene la primera dirección. ¿Cuál es la dirección? I01. ¿Sí? ¿Qué le dice el archivo de entrada? Ahí tenemos que un 1. Hay continuidad. ¿Sí? Existe continuidad en esta instrucción. Ok. Entonces, como hay continuidad, ¿sí? Pregunta. ¿Hay más instrucciones AND? Es decir, AND, estas dos que tenemos acá, son instrucciones AND con esta. O sea, para poder energizar la salida, necesito que esta y la configuración de estas dos me debe dar una continuidad, ¿sí? O sea, digamos que la OR que tenemos acá, esta OR está en configuración AND con esta. O sea que para poder arrancar necesito esta y esta, ¿sí? O esta y esta. Entonces, por eso estas dos, ¿sí? El primero verifica y dice, bueno, ya hubo continuidad en la primera, sí. ¿Hay más lógica, más instrucciones con lógica AND? Sí hay, claro que sí. Está esta.
está esta y esta. ¿Sí? Listo. Dice, obtiene la siguiente instrucción. O sea, la I00. La I00, la primera de la OR, de la configuración OR. ¿Existe continuidad? No, no hay continuidad ahí. ¿Sí? Pero como apenas verificó esta primera, necesita verificar la segunda. Entonces, nuevamente pregunta, ¿hay más instrucciones lógicas OR con esta? Ah, sí, tenemos otra que es Q00. Ok, nuevamente entonces, lee lo que hay en Q00. ¿Existe continuidad? No, porque no hay continuidad. Hay más instrucciones lógicas OR con esta, es decir, si aquí tuviésemos otra aquí en paralelo con esta, tendríamos que verificar el estado de esa. Nuevamente repetir, pero como no hay, listo, ya verificamos las dos. ¿Sí? Eso es lo que digamos que hace el PLC. No sé, ¿te quedó claro? Entendí, ya. ¿Hay más preguntas? Sí, ya. Ya entendí. Ya entonces lo que sigue es decirle que baje el siguiente escalón y ya. Es correcto. Sí, él hace él va al siguiente escalón. Recuerda que eso lo hace él automáticamente. Si yo te lo digo que ve, va para allá, porque para que suene como un cuento y no sea tan aburrido, pero él todo eso lo hace automáticamente. Va leyendo, ¿sí? Baja al siguiente escalón, ejecuta toda la línea, luego baja al siguiente, ejecuta toda la línea y al final del programa manda todos los datos de salida a la memoria. Y después que ya terminó, entonces ahí sí, bueno, perdón, mientras va ejecutando el programa, mientras va ejecutando todo el programa desde el punto este hasta este, él va actualizando, ¿sí?, esos datos en la memoria de salida. Al final, cuando ya terminó, le dice, bueno, mándame todo esto que está aquí en la memoria de salida a la salida como tal. Ahí sí se prende y se apaga lo que tenga que apagarse en el proceso. ¿Qué otra duda? Igual yo les coloqué las diapositivas allá en ¿cómo es? En Canvas. Ahí Yo lo está que observo es que, imagínense, apenas estamos ocupando dos entradas. Sí, sí, claro. No, esto es un mundo. O sea, cuando tú te dedicas a trabajar en esto de automatización con PLC y con cualquier otro tipo de dispositivo, eso es un camello porque estos son programas largos. O sea, esto claro que esta verificación realmente, tú lo que haces es lo que vamos a hacer acá es un diseño, pero el PLC tú tienes la opción de simularlo y verificar si te está haciendo lo que tú quieres que haga, ¿sí? Entonces, lo difícil es hacer el diseño, ¿no? Ya él hace todo lo demás y te dice si se está prendiendo o se está apagando. Esto realmente no tenemos, la lógica esa sí la arma uno, pero el PLC le ayuda a verificar si está funcionando adecuadamente. Porque ya ellos vienen con simuladores y básicamente no tienes opciones de detectar errores fácilmente. Y tienes también opciones de monitoreo, es decir, cuando ya el proceso está fallando, puedes detectar dónde está fallando, qué se está cerrando y qué realmente no está cerrando, porque tú dices, yo cerré el pulsador, pero resulta que estaba abierto, el cable se abrió, entonces el PLC no le llegó la orden y él te sale ahí, no, aquí no ha llegado orden. Pero es un tema bastante interesante, chévere, esto de programar con estos dispositivos, ¿no? Hay otros más, pero a mí me parece y sobre todo porque la ha avanzado tanto los lenguajes de programación. Fíjense que si yo les coloco a ustedes hacer este diseño con GraphSet, ¿sí? Con GraphSet, prenda el motor 1 y prenda el motor 2.
¿sí? Entonces, puede hasta ser más fácil. Entonces, los lenguajes de programación han ido avanzando de tal manera que para uno es muy sencillo ya programar ciertos tipos ¿sí? de procesos por muy complejos que sean. Entonces, depende de la tecnología que utilice y del costo del PLC también. Bueno, yo creo que ya esto lo vimos ya todo. ¿Qué otra pregunta? Bueno, ya aquí sería, ¿qué otra pregunta tienen dudas con respecto a esto? Entonces, vamos a mirar cómo estarían formadas las entradas, los módulos de entrada y los módulos de salida del sistema. O bueno, mejor dejemos eso para la próxima, porque quiero que analicen, estudien esto que miramos hoy y lo asimilen. Es importante entender esa lógica para poder seguir comprendiendo, metiéndonos mucho más en el funcionamiento del PLC. No sé si tengan más dudas, preguntas. La próxima clase, señores y señorita, voy a detener la grabación, grabó bien, menos mal.